Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy hablaremos sobre comunicación paranormal. ¿Pueden los vivos hablar con los muertos? Si quieres encontrar la respuesta, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Empezamos el programa recordándote que si quieres compartir información, hacer algún aporte o alguna pregunta sobre el tema que trataremos hoy, puedes hacerlo a través del Facebook, del blog, del Twitter o del canal YouTube del programa. Así que ya lo saben. Chicos, bienvenidos al programa de hoy. Hoy vamos a hablar sobre comunicación paranormal. ¿Qué es comunicación paranormal? Empecemos por ahí. ¿De qué tema o qué entendemos cuando hablamos de esa parte paranormal? Bueno, la comunicación paranormal, te voy a poner un ejemplo. Es por decir, yo soy el ser humano que estoy vivo y tú por decir eres mi tío que se ha muerto. Y estoy ahorita comunicándome contigo. Entonces lo tomo más como una comunicación con personas que ya han pasado a la historia o que ya dejaron de existir. También paranormal, bueno, como su mismo nombre lo dice, es fuera de lo normal. O sea, no es una comunicación entre dos personas así como ahora. Tiene que ser algo anormal de otro mundo. ¿Cuáles son algunos intentos conocidos que por ahí hayamos escuchado de comunicación paranormal o de intentos de comunicación paranormal? ¿Qué podríamos mencionar? Podríamos mencionar, por ejemplo, los casos que vemos en televisión de esa comunicación, de los videntes que tienen la comunicación con muchas veces los ovnis o con fantasmas o espíritus que moran en casas. Y mencionando lo que acaba de comentar James, no solo vemos que son convidentes, ¿no? Son gente que ha visto espíritus o a través de cámaras han podido grabar algún tipo de sombra o algo raro donde no había presencia de personas vivas. Y también son personas que a veces se publicitan en los medios o simplemente ponen sus afiches por ahí y dicen que han estudiado eso, ¿no? Porque como lo mencionaron al principio, ellos se llaman científicos en parapsicología. Cuando hablamos de comunicación con los muertos, ¿no? ¿Por qué esa expectativa o por qué ese deseo de hablar con personas que ya no están? ¿A qué se deberá? Es que todos, bueno, yo creo que todos están intrigados por saber qué hay después de la muerte. Entonces uno muere y ahí queda. Ahí quedamos, morimos y para eso vivimos en este mundo, para crecer, trabajar y morir y ahí quedó todo. Tal vez Entonces, otros se quieran comunicar con alguien que ya murió porque no solucionaron algún problema o simplemente para que supuestamente ellos piensan que para protección o para que por ahí les sople algún beneficio o algún detalle, algún dato que les pueda ayudar ya no en la vida que ellos están, ¿no? Sino en la vida de acá, en la vida de los vivos, digamos así. O puede ser también, ¿no? Quizás ese apego, esa resistencia a dejar a alguien que has tenido cerca y cuando ya muere, ¿no? O sea, querer otra vez tenerlo a pesar de que no aceptan esté. la muerte de su ser querido. Claro. Porque hay personas que no solo se comunican con la gente de sus seres queridos, ¿no? Con gente que murió cerca a ellos, sino yo he escuchado de personas que se comunican, por ejemplo, con faraones, con presidentes, con gente que alguna vez son de renombre, ¿no? Que son famosos en la historia, simplemente por preguntarles algunas cosas que la historia no la ha resuelto, ¿no? Básicamente encontramos diversos métodos, ¿verdad? En medio que nos movimos existen, por ejemplo, la tabla Ouija, existe la bola de cristal, existe la cartomancia, la invocación a través de ciertos libros de matemática. Hay un montón y siguen apareciendo nuevas formas. Pero eso también se ha trasladado al medio en el cual nosotros como jóvenes nos movemos, que es el Internet. En el Internet hay algunas páginas dedicadas a dar información y muchas veces a ser de mediums en este tema. ¿Qué hay del espiritismo, del ocultismo? ¿Será que para verlo, para tener acceso a él, solamente hay que ir y preguntar dónde lo venden, dónde lo encuentran? ¿O estamos rodeados de este tipo de mensajes continuamente? Mira, hay algo interesante en lo que tú mencionas y es el hecho de estar rodeados. Últimamente, cuando tú ves la publicidad, por ejemplo, mientras estás navegando en el Hotmail quizás o en alguna otra página, siempre te aparece, no sé, una imagen del tarot o algo parecido. Y entonces yo creo que se ha vuelto un tema mucho más común ahora, porque simplemente
lo ven como una forma de quizás comenzar tu día, saber cómo empezar, cómo tienes que hacer tu día. Sabes, justo lo que mencionas, vemos de qué manera está influyendo los medios de comunicación, ¿no? En el internet, la televisión, que muestran tantas formas de poderse comunicar con los muertos y que se ve tan fácil que las mismas personas, nosotros que vemos, lo queremos practicar. ¿Sabe? Había una línea de pensamiento. Antes hablamos de los 60, 70 y 80, más de los 80, las películas que trataban de fantasmas siempre eran de terror. Era un fantasma que venía y te asustaba, ¿no? Y venía en busca de venganza. Pero los años 90 en adelante, el inicio del nuevo siglo, a partir del año 2000, ya no se nos presentan mucho los temas de fantasmas malvados que vienen a matar a la gente, que tienen un deseo de venganza, sed de sangre, sino se nos presentan fantasmas y muertos, ¿verdad? Que no han muerto, sino que siguen por ahí, amigables, que están para ayudar a los vivos, que vienen a socorrer a su ser querido. ¿Será que hoy día la gente ya está entendiendo o está viendo de una manera diferente el tema del espiritismo y el ocultismo? Bueno, como mencionabas, quizás los medios de comunicación ayudan a esto bastante, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria había el famoso Pregúntale a Pedro, ¿no? Que tú no necesitabas quizás tener miedo, ya no había ese miedo de que no, me voy a comunicar con un muerto o algo me puede hacer, no, sino como que esa curiosidad de que te encuentras y puedes comunicarte con personas amigables como te lo pueden presentar, ¿no? Sí, muchas personas también han hecho eso. Yo conozco casos cercanos a mí, no solo acá en estos países, en diferentes países, que lo han practicado y han tenido las consecuencias que ven en las películas, ¿no? En películas, en la televisión, que sí pasa lo que ahí dicen, se pueden comunicar. No, y ¿sabes qué? Cuando vemos algún tipo de información así, estamos solos en casa, nos quedamos así. Uy, ¿escuchas eso? Ahí en la casa. O sea, como que nos predispone muchas veces a empezar a ver o a creer o a escuchar cosas que realmente no están ahí. Claro, ahora, muchas veces si nosotros nos damos cuenta, ya eso es ya tocando más un tema ya de cultura o de sociedad, ¿en qué lugares o en qué parte del planeta usualmente se da más este tipo de cosas? Porque si nosotros vemos, no creo que en países muy, muy, pero súper avanzados se dé tanto, ¿o sí? Bueno, y también la pregunta sería, ¿qué tipo de personas y en qué edad estamos más expuestos a creer en ese tipo de fantasmas, de cosas paranormales? Muchas veces los padres tienen mucho que ver con eso, porque se murió el hermano, se murió el abuelo, se murió un ser querido, ¿no? Y para no explicarle al niño o al adolescente que no puede superar la pérdida, se le acercan y le dicen, no te preocupes, él no se ha ido, ella no se ha ido, te van a estar cuidando desde allá arriba y cuando tú los llames van a estar allí. Y muchas veces este tipo de mensajes también se enseña, se muestra a través de los dibujos animados que muchas veces hemos visto de niños o que los mismos niños están viendo ahora, ¿no? Sí. Se murió, pero no te preocupes, siempre te está cuidando, te va a venir a hablar, va a hablar contigo. Y hablamos películas, pues, bastante famosas, renombradas, ¿no? No vamos a nombrar, no vamos a decir nombres, pero básicamente siempre aparece una persona que ya murió, se aparece para mostrarte el camino, para mostrarte la solución, para darte esa felicidad que no puedes encontrar. Y justo también es muy curioso, me viene a la mente cuando usualmente yo era pequeño, muchos de los niños tienen una edad aproximadamente entre 6, 7 años, y también lo usan los padres a veces como un método de castigo, de decir ya para que hagas algo, para que obedezca, porque yo me acuerdo que cuando no quería obedecer a veces, o bien mi hermano o mi mamá o alguna otra persona me decía, cuidado, le voy a llamar al cucu para que te lleve o para que te jale. Y no es cuestión solamente de películas o de historias, ¿no? Hay personas, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que dicen que ellos se comunican. No necesitan ni siquiera de un medio. Ellos dicen que se comunican con su mamá muerta, su papá muerto, y que ellos les aconsejan. Se van al cementerio y ahí ellos conversan. O sea, no es necesariamente algo que la televisión nos vendió. De repente siempre podemos decir que estas cosas que suceden, la televisión lo ha hecho o los medios lo toman. Mira, hay algo interesante con lo que menciona Manuel, y es el hecho que si vemos en las culturas tales como la egipcia, la mesopotámica, la babilónica, inclusive en la nuestra, siempre hay ritos, siempre hay cultos hacia la gente muerta. Siempre hay
un cierto homenaje, cierta conexión, cierto respeto a los muertos que están no muertos, sino están vivos en otra manera afuera. Y hay filosofías de vida en las cuales dicen, por ejemplo, ¿no? La muerte no es el fin de todo, es solamente una transformación más. O sea que en realidad la muerte es un paradigma, no existe, solamente es una nueva forma de existencia. Como que de una u otra manera, ya sea con filosofías occidentales, con las que nosotros movemos, o las orientales, que son más místicas, más ligadas, ¿verdad?, a esa área, siempre tratan de mostrarnos o promueven la idea de que no todo termina con la muerte. Pero, ¿hasta qué punto podemos nosotros realmente ver lo que está sucediendo? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto un fantasma o si ha visto a algún familiar que haya fallecido. Hay cosas que a veces suceden y uno no sabe si es predisposición de la mente o una ilusión nada más. Pero yo me acuerdo que cuando éramos pequeños, yo y mis primos habíamos ido al sepelio de un tío. Y a los 3 meses vimos ese mismo tío que supuestamente había sido sepultado tocando la puerta de nuestra casa. Que se había olvidado la llave. No es eso, sino que... O sea, no, pero a ¿sabe veces lo que... uno se pregunta qué fue lo que vi, ¿no? ¿Fue realmente él o solamente fue una ilusión? ¿No? Y lo que cuenta Manuel es probablemente la historia de muchos de ustedes que no quieren contar por miedosos, o de alguien que está allí en su casa, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado? ¿Se han encontrado? ¿O han visto? O de repente, si están viendo esto en la repetición de la noche, cuando lo vean y apaguen el televisor, van a estar... Mamá, no me dejes solo. Van a prender la luz para no sentir el miedo. Y siempre asociamos, por ejemplo, la oscuridad, fantasmas. Medianoche, terror. Pero cuando es de día, nadie está tranquilo, no pasa nada, ¿no? Mira, ¿por qué? ¿Por qué siempre esa asociación? Y qué curioso que lo mencionas, ¿no? Porque podemos encontrar, ya yéndonos un poco más a la Biblia, que mencionan Satanás con el lado oscuro, con el tipo espiritual, donde vas a ver fantasmas, demonios, de ese tipo de cosas que salen solamente en las películas de terror, ¿no? Y hay estudios científicos que dicen que el 20%, por ejemplo, de la población estadounidense, ha tenido este tipo de encuentros, y no necesariamente tiene que ser que lo han visto, sino en sueños, a través de que, no porque ya se han muerto, sino antes que se mueran, los han visto y muchas veces coincide con la hora que estas personas han fallecido. Ahora, habría que ver también qué influye a que esa persona quiera tener esa comunicación paranormal, porque a algunos les da miedo, como mencionaba, y otros de verdad sí lo quieren y les da curiosidad. El espiritismo es una, no sé cómo denominarla, una religión, una disciplina, pero hay gente que tiene como su ideología de vida el espiritismo, y básicamente es la de poder comunicarse con espíritus, comunicarse muchas veces en su mayoría con seres muertos, ¿no? He conocido algunas personas pues, que me decían que podían comunicarse con el espíritu de los hombres antiguos, podían comunicarse con los espíritus sabios, con los espíritus buenos, con los espíritus malos, siempre como presentándolo como que hoy en día no hay respuestas y ellos nos dan las respuestas porque ellos ven todo de una nueva perspectiva, una perspectiva espiritual. Ahora, una cosita más antes de irnos al corte. Los griegos separaban el mundo, ¿verdad? El mundo real y el mundo no tangible, ¿verdad? El mundo que se ve y el mundo que no se ve. Y este pensamiento dualista muchas veces ha permeado dentro de nuestro crecimiento, cuando hemos crecido dentro de nuestra ideología de lo que es la vida, de lo que es la muerte. Bueno, el asunto es el siguiente. No, es ciego y es bastante insensato decir que no existen personas que se comunican con los muertos, vamos a ponerlo así en comillas, o que no hay personas, o que no existen personas que nunca han visto fantasmas, o que nunca sucede, solo invención humana, porque hay personas, testimonios que cuentan. Pero, ¿qué es todo esto? ¿A dónde va? ¿Son de verdad personas que han muerto, con las que comunico? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué no se ven? Son esas todas preguntas que necesitamos encontrar respuesta. Y así que en el siguiente bloque vamos a seguir conversando sobre el tema. Ustedes en casa no se muevan. Esto es Controversia. Si escuchan un ruido en casa, no se preocupen. No es nada. Solo quédense en el programa y volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia. El tema que estamos tratando, comunicación paranormal. ¿Pueden los vivos hablar con los muertos? Y bueno, en este segundo bloque nos toca hablar un poco más, pero ya abordando un poco lo que menciona la Biblia. ¿En la Biblia se habla de la comunicación paranormal de los muertos? Claro, podemos ver cómo el rey Saúl
busca que consultar el espíritu con una de las brujas hechiceras, no me acuerdo muy bien. La el bruja de espíritu Endor. Perdón. Pero miren, de algo Samuel. algo que podemos encontrar en la Biblia es la palabra espíritu. Espíritu se menciona bastante y se habla de adorar a Dios con la mente, con el corazón, Espíritu y en verdad. con el espíritu, ¿no? De repente, ¿será que tenemos ese espíritu por ahí nuestro, ¿no? Y mencionábamos en el bloque anterior que la cultura griega, en su legado grecorromano, que ha influido enormemente a nivel mundial, especialmente en el área occidental, ha minado con su pensamiento dualista muchas cosas, entre ellas la Y concepción no del solo la hombre. cultura griega, si nos ponemos a ver las demás culturas, casi todas siempre te hablan de básicamente dos mundos, ¿no? Del mundo de los muertos y del mundo de los vivos. Otros te hablan del mundo de los muertos, mundo de los vivos, los que están en el cielo y cosas así, ¿no? Incluso en el cristianismo hay gente que habla del purgatorio, del infierno y del cielo. Sí, Infierno justo, de y justo Dante. de lo que hablas también separan al mismo cuerpo, no solo muertos, sino al mismo cuerpo lo separan al cuerpo humano y al alma. Entonces ese es el alma con el que se comunica. Hay personas que, bueno, un amigo he conocido, ¿no? Pero yo sé que forman parte de un grupo grande dentro del planeta Tierra que han realizado viajes astrales, ¿no? En los que se han desprendido de su cuerpo y han viajado a otros lugares, conocido otra gente que también viajaba. Entonces, de ser esto cierto, podría decirse que el cuerpo puede morir, pero no el alma. Y aparte de eso, las animaciones de hoy en día, los dibujos animados, en especial los de hoy, ¿verdad? Los más populares, siempre tratan justamente de eso. El héroe está muriendo, el cuerpo está muriendo, pero el alma va por ahí a luchar por su cuerpo para regresar, para retomar el control. Bueno, ¿será que podríamos dividir de repente el cuerpo y el alma, o el espíritu, como le queramos llamar? Y de hecho yo conozco también, así como tú mencionas, casos de personas muy cercanas que han llegado a estar no solo en una concentración o viajes astrales, sino a veces lo llegan a relacionar con la comunicación o con la consagración con Dios, ¿no? Porque dicen, no, he estado orando esto y de pronto he visto que mi alma se ha levantado y he visto mi cuerpo desde el cielo. Y como que llegan a un poco a quizás hasta distorsionar, ¿no? ¿A qué se refieren con comunicación y ya qué vendría a ser su imaginación o su Bueno, su también hay idea? personas que cuentan que estuvieron por morir, pero no murieron, pero en ese trance sé que vieron una luz blanca al final de un túnel negro. No camines y a la que- luz, no ajá, camines a algo la luz. así. Entonces algunos dicen que como que hay alguien que los está por recibir, ¿no? Entonces, ¿será que esto es cierto? ¿O será que cuando uno está a punto de morir puede ver algo más allá de esta vida? Mira, y algo interesante, la Biblia también menciona en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pedro, que Cristo bajó a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Será que de repente estos espíritus encarcelados son pues almas en pena, ¿no? Que están por allí tratando de arreglar alguna situación, de volver a la tierra? Y hoy en día podemos encontrar a través del internet muchas fotos, ¿no? Y no les estoy invitando a que lo hagan, ¿ya? Pero tú entras al Google, puedes poner fotos de fantasmas y te aparecen pues inmensidad, claro, trucadas, entre no trucadas, cada uno con su historia, la primera foto, la segunda foto, muchas cosas, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de presencias espirituales. Es más, nos dice que los ángeles son espíritu. Nos menciona que Dios mismo es espíritu. Entonces, si ellos son espíritu y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿será que por eso nosotros también podríamos hablar de un espíritu humano? ¿Y qué menciona la Biblia? De repente nos da algunos otros ejemplos aparte de la adivina de Endor en intentos de haberse comunicado con los muertos. Ahora, que justo de lo que tú mencionabas de los ángeles, mencionabas que son espíritu, pero en realidad serán espíritu, no tendrán solo naturaleza. Ahora, esto se han visto muchos casos que los ángeles se encarnan en personas, así como en la historia. Vemos también últimamente que algunas personas cuentan testimonios que vieron personas que eran ángeles, entre comillas. Y hay un grupo de personas que dicen que los muertos se transforman en ángeles, ¿no? Tú mueres y pasas a ser un ángel protector, ¿no? Por eso es que si se murió tu abuelita, no te preocupes, ahora te está cuidando, es tu ángel protector. Sí, justo quería terminar eso porque los ángeles, digamos, entre comillas, buenos, pueden ser esos, pero también existen ángeles malos, también entre comillas, que estos también podrían ser los que se ven en esas comunicaciones paranormales. Yo conozco el caso de una amiga que ella me contó que en un sueño vino su abuelo a despedirse. Ella estaba durmiendo, ¿no? Y se despertó sobresaltada, llamó a su casa, y le dijeron, pues, ¿no? Que su abuelo
en efecto había muerto. ¿Será que las personas que van a morir vienen y se comunican contigo? Porque incluso en la Biblia, cuando Caín mata a Abel, Dios le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia mí. ¿Será que los muertos de alguna forma se despiden, se vienen y se comunican antes? Claro, y justo también me hace recordar un caso también que se ve en la Biblia y es la historia de Rico y Lázaro, que es una historia muy, pero muy aparentemente... Una parábola que cuenta Jesús, sí, ¿verdad? es controversial, es algo que, o sea, como que menciona el infierno y el cielo y como que da la razón de que sí existe en realidad esto. Hay un asunto más que podríamos mencionar y es que dentro del folclore de cada pueblo, en cada lugar donde hayamos estado, cada lugar tiene su fantasma, ¿no? Cada lugar tiene su historia. Y mira cómo me miran cuando me pongo serio. Cada lugar tiene su fantasma. Y cada lugar tiene su historia, ¿no? Y tú vas a un determinado lugar y te cuentan el fantasma del pueblo. Y normalmente siempre es una mujer de blanco. O es una viejita o es un niño, ¿no? Y hay historias que pasan límites, ¿no? Por ejemplo, la historia de La Llorona, lo que tú cuentas, ¿no? Aquella mujer que perdió el hijo y que va por todo lado gritando, ¿no? ¿Dónde están mis hijos? Y yo recuerdo al sur del Perú, ahí en Tacna, la historia popular del lugar era pues la de la Quebrada del Diablo y la de la Fuente de Agua, entre otras cosas, ¿no? Pareciera que cada lugar, especialmente aquí en Latinoamérica, y lo curioso que Latinoamérica es un país católico, o sea, son la suma de varios países que tienen como base la fe católica. Y es justamente en estos lugares donde hay más historias locales sobre este tema. Sí, muchas veces también hay casos que en mismas instituciones también se da, instituciones inclusive cristianas, ¿verdad? Claro. Catedrales, colegios, hospitales cristianos, pero tienen su historia ahí de alguien. Y en las cárceles, ¿no? Normalmente esos son los que más salen en la televisión, cárceles, casas, ¿verdad? Con sonidos extraños, con cosas que se mueven y de repente alguien en casa está, esos no saben lo que están hablando, de verdad pasa, yo lo he visto, verdadito que pasa y seguramente nos van a escribir abajo, yo he visto, yo he pasado a esto, porque son cosas reales, pero ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Es verdad entonces que los muertos tratan de comunicarse con nosotros? ¿O es que somos nosotros los que tratamos de buscar a los muertos? ¿Y serán las personas, o sea, será de verdad el espíritu, el alma de esta persona que busca comunicarse? ¿O será porque si tú te das cuenta, este tipo de cosas había más cuando en las provincias, antes no había luz, como que era más una tendencia que se escuchara más de este tipo de historias, ¿no? O sea, ¿será la predisposición o será que quizás el enemigo busca que manipular o disfrazar de alguna forma? Pero este ¿cómo tipo de podría ser cosas? el enemigo si es el alma de mi abuelo? Pero hay algunas Es mi personas... tío. No, pero Hay personas que amigo. son escépticas y simplemente dicen, bueno, simplemente son fábulas, son cuentos que te dijeron desde niño y te predisponieron para eso. Y en la, O pero en la Biblia te simplemente advierte de esto. son farsas, Tenemos- son cosas arregladas por negocio. Hoy en día tenemos dentro de los calendarios el Día de los Muertos, ¿no? Y la gente lleva la comida favorita del difunto, su bebida favorita y lo dejan ahí. Al otro día vienen y está vacío, no hay nada. Y dicen, no, es que el muerto viene y se lo coma. Y no saben que en realidad es el guardián del cementerio que pasa, ¿no? Y se gana en el Día de los Muertos. Bueno, hay mucho que decir, pero más que decir tenemos varias preguntas, ¿no? Y necesitamos encontrar respuestas. Así que para los próximos 2 bloques en realidad vamos a tener con nosotros a nuestro invitado, al especialista, y él nos va a ayudar a entender y a responder varias de las preguntas que ya tenemos. Ustedes en casa no se muevan, no se asusten tampoco. Esto es Controversia, el tema comunicación paranormal. ¿Pueden los vivos comunicarse con los muertos? Ya regresamos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia. El tema que estamos tratando, comunicación paranormal. ¿Pueden los vivos comunicarse con los muertos? Y para este bloque ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Rubén Montero, docente de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Bien, muchas gracias por la invitación. Realmente el tema es muy interesante, el que vamos a tratar ahora. Vamos a hablar primeramente de aspectos generales, sociológicos, dentro de la historia y comparando de repente algunas culturas sobre el entendimiento de los muertos y su comunicación con ellos. Y en la segunda parte hablaremos estrictamente de lo que la Biblia nos menciona. Así que empecemos. ¿Cuán antigua es esta creencia de que se puede comunicar con los seres muertos? Prácticamente podemos visitar cualquier
cultura, cualquier, incluso tribu primitiva, y nosotros vamos a encontrar alguna idea que tiene que ver con la comunicación con los muertos, con una vida después de la vida, ¿no? Realmente está muy extendida. Incluso en nuestro país sabemos que una costumbre que tenían los incas era la de sacar a los gobernantes, los paseaban por el medio de la ciudad, ¿no? Estaban momificados. La idea de la momificación era precisamente porque se pensaba que había un mundo superior después de esta vida presente. En la cultura romana, en la cultura griega, encontramos la idea de lo que ahora se conoce como el infierno, pero ya en los diálogos de Platón se presenta la idea del aqueronte, que es exactamente el purgatorio. El infierno, el Hades, aparece también en la cultura griega. Es decir, no podemos ir muy lejos. En nuestro país, en diferentes lugares, la idea de una inmortalidad del alma está muy extendida realmente. ¿Cuál es esa expectativa nuestra de hablar con los seres muertos? O sea, al comienzo muchas personas pueden manifestar temor, pero hay personas que realmente les entusiasma la idea de hablar con personas que ya no están. Caleb, yo realmente nunca, gracias a Dios, algún familiar cercano ha fallecido. Sin embargo, puedo entender el dolor que una persona siente al perder a un ser querido. Ese momento, como pastor, ya lo he visto en muchas oportunidades, en funerales, ¿no? A personas que perdieron un ser querido, y el dolor es inmenso, es un dolor tremendo el que las personas experimentan. Ahora bien, cuando viene esta idea de comunicarse otra vez con ese ser querido, muchas personas, sin conocer la palabra de Dios, sin saber mucho de lo que significa la idea de la inmortalidad del alma, que tienen ese deseo, entonces lo ven como una ventana de esperanza, ¿no? Dice, pero puedo comunicarme con él. Realmente está muy extendida, pues, esta idea de comunicarse con nuestros seres queridos. Imagínate el momento psicológico de una persona que perdió un ser querido y que viene con la idea de que puede comunicarse. Para esa persona va a ser una cierta esperanza, ¿no? ¿Y qué hay de esas ideas que rondan muchas veces en la gente que dicen no necesariamente porque se vaya a comunicar con un ser querido, sino porque ha dejado algún asunto pendiente, ¿no? O sea, ¿qué hay de esas pensamientos? Porque muchas veces se presenta, ¿no? Nosotros yendo a buscar comunicación, pero lo que más está diseminado en realidad es que son los muertos los que buscan comunicarse con los seres vivos. Claro, digamos, son ideas que están extendidas. Nosotros podemos contar 1 y 1000 historias acerca de este tipo de experiencias, muchas de ellas quizá que no tienen la suficiente validez o que son imposibles de verificar, por lo menos de verificar el verdadero testimonio de la persona. Sin embargo, sí, existen una cantidad de historias al respecto de este tema de la comunicación con los muertos. Yo creo que en el siguiente bloque vamos a ver cuál es la posición bíblica. Sin embargo, yo diría que las personas de modo natural quieren conversar con sus seres queridos. Y existe toda, también, por así decirlo, un interés económico en poder ganar con este interés de las personas. ¿Por qué aparecen esas películas? Porque las personas se interesan. ¿Por qué aparecen cada cierto tiempo en los medios de comunicación estas historias de misterio, de los muertos que están andando, de fantasmas? Eso genera interés dentro de un gran grupo de personas y el interés vende, y cuando se vende algo se obtiene ganancia, y siempre habrá alguien dispuesto a generar cualquier controversia en relación con este tema para hablar del programa, ¿no es cierto? Para poder ganarse alguito, ¿no? ¿Qué hay del ocultismo y el espiritismo? ¿Tienen alguna relación con este tipo de manifestaciones? Y de repente, yendo un poquito más allá, nosotros podemos ver, especialmente en las culturas orientales, que no se habla de muerte, sino se habla de transformación de la vida. Se habla, ¿no?, de reencarnación, ¿no? Exactamente, ¿no? Se habla de que es simplemente parte de, no todo termina ahí. Bueno, viendo la segunda parte de la pregunta, en realidad nosotros vemos que la idea de la inmortalidad del alma no es una única idea. Hay personas que piensan que el que muere, no importa cuál fue su condición mientras estaba vivo, él va al cielo, ¿no? Todos los muertos van al cielo. Hay otros que sí hablan del cielo, del infierno, otros le añaden el cielo, infierno y purgatorio. Hay otros, como los hindúes, la parte oriental de nuestro planeta, en que se habla acerca de la reencarnación, y aún dentro de la reencarnación existen diferentes ideas, porque algunos dicen que se reencarna en otra persona que nace en otro tiempo, y otros dicen que se reencarna, si fue malo, en una forma inferior de animal, como un insecto, un roedor,
Y si fue bueno que se reencarne en un mamífero, ¿no? En una vaca, en un elefante. Y es por eso que allá en la India, pues a los elefantes y a las vacas los consideran sagrados. No los tocan porque piensan que después de la encarnación, de la muerte del elefante, ya viene la reencarnación directa en el ser humano. Entonces prácticamente ellos estarían asesinando a un ser humano. Entonces las ideas son diversas, ¿no? Y cada cultura tiene una idea diferente. En nuestro país, el señor de Zipán, ¿cómo fue encontrado? Fue encontrado con el cadáver hasta del perro. Es decir, para que el perro fue asesinado para que cuide a ese gobernante poderoso del norte de nuestro país. Los siervos estaban ahí con la idea de que después él iba a necesitar al perro, iba a necesitar a los siervos, iba a necesitar a la esposa, que fue sacrificada también, ¿no? Entonces esa idea de la inmortalidad del alma ha tenido muchas vertientes y continúa teniendo, ¿no? Diferentes interpretaciones. Ahora, pastor, ¿es necesario que una persona busque esta comunicación paranormal o se puede presentar así de la nada? Porque algunos dicen, mejor no digas si crees o no crees, porque si crees, bueno, crees, ¿no? Pero si no crees, si estás tan firme de que no crees, igual se te va a aparecer o de repente aparezca alguien, te puedes comunicar con alguna persona. ¿Es necesario buscarla o puede aparecer, digamos, yo camino en la noche y se me aparece algo? Bueno, yo no dudo que puede ocurrir de diferentes maneras, ¿no? Ya la persona buscándola conscientemente, como es el caso de Saúl, que está en la palabra de Dios, o ya sea un espíritu que se presenta, así entre aspas, el espíritu que se presenta, que nosotros vamos a explicar exactamente qué es lo que eso significa. Yo no vería mucha diferencia entre quién toma la iniciativa. El asunto es que exactamente para muchas personas suceden este tipo de fenómenos paranormales. El tema es cuál es la verdadera explicación de estos fenómenos. Y quizás viendo ese punto, hay personas que dicen que se les aparece y piden información o algo o tienen miedo, pero hay otros en las que no piensan, no buscan, quizás no han tenido un familiar cercano muerto, fallecido, alguien suyo que hayan perdido, y de pronto están en algún lugar y determinado alguien va y se encuentran con alguien, como si fuera cualquier persona de las que estamos aquí presentes, y las ayudan, ¿no? Y de pronto desaparecen, no están, no saben de esas personas, nunca, nada, ¿no? Y quizás en ese transcurso, como ha habido varios casos, se libran de algún tipo de accidente o algo que les pudo haber pasado y no les llegó a suceder. Es verdad, las historias tienen diferentes variantes. Algunas variantes de la historia que hablan en un sentido más que inspira temor, ¿no? Que inspira temor. Y otras variantes que inspiran un cierto cariño, una cierta amistad con esa persona. Incluso en la literatura también hay una famosa historia de Oscar Wilde, ¿no? Famoso escritor, en el que él habla acerca del fantasma de Canterville. Cosa interesante. Las personas que ven ese fantasma, según esa historia, esa variante literaria, no tienen ningún temor, terminan asustando al fantasma, ¿no? Se relacionan con él. Es una historia que escribió en tono de sátira este escritor. Pero entonces pues, existen diferentes variantes respecto de este tema de la comunicación con los muertos. ¿Y qué podríamos decir sobre aquellas personas que se meten a sesiones de espiritistas, a jugar la ouija, sin necesidad de saber en sí a qué se están metiendo, simplemente por meterse, ¿no? Bueno, eso es el caso de muchísimas personas. La mayor parte de las personas, creo yo, entran por curiosidad a estos temas, ¿no? Porque el tema del misterio siempre atrae a los seres humanos. Entonces, a veces la curiosidad, como dice aquel dicho, ¿no? La curiosidad mata al gato. Y nos metemos en cosas inconvenientes. Realmente, cuando uno examina bien este asunto, al final podemos ver que existen solo 3 probabilidades, ¿no? Primero, 2 probabilidades. Que esto sea real y verdadero y que sea falso. En el caso que sea falso, simplemente sería el problema de una persona que está estafando, que dice que se comunica con los muertos, pero simplemente sería falso. Ahora, en el caso de que sea verdadero, existen 2 posibilidades. Que sean realmente los muertos aquellos que están hablando, o una siguiente posibilidad, que sean otro tipo de espíritu, otro tipo de manifestación. Otros entes, ¿no? Que hay de aquellas personas que no creen, que son escépticas totalmente, y que de alguna forma sostienen que los que creen en esto tienen problemas mentales. ¿Será así? Bueno, hay diferentes opiniones, ¿no? Las personas aquel que no cree en ningún tipo de cosas puede dar una opinión de esa naturaleza. Yo creo que el fondo del asunto es examinar qué tipo de origen tienen esas manifestaciones. Porque la manifestación o puede ser real, quién sabe puede ser real, ¿no?
o puede ser una farsa. Pero ¿cuál es el tipo de origen? Es la pregunta clave, me parece. Y justamente con la respuesta al origen de todo esto es que vamos a volver en el siguiente bloque. Ustedes en casa no se muevan. Esto es Controversia, el tema que estamos tratando, comunicación paranormal. ¿Pueden los vivos comunicarse con los muertos? Volvemos después de un corte. Y estamos de regreso aquí en Controversia y el tema que estamos tratando pues es la comunicación paranormal. ¿Pueden los vivos comunicarse con los muertos? Y vamos a empezar este bloque pues hablando justamente de ese origen. Mencionamos en el bloque anterior, ¿no?, que más que creer o no creer hay que entender de dónde provienen todas estas manifestaciones. Empecemos por ahí. Bien, nosotros podríamos responder las preguntas dependiendo de la autoridad a la que nosotros asignamos, ¿no?, en la que nosotros creemos. Podemos responder la pregunta desde la filosofía, desde la psicología, desde la ciencia, pero los cristianos creemos que la palabra de Dios es la autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la muerte? Primero hablaríamos, por ejemplo, en Job capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente: así el hombre yace y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño, refiriéndose a los muertos. En Job también dice lo siguiente, Job capítulo 7, la nube se consume y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá, no tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Aparte de otros versículos, como en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, por su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. En síntesis, la palabra de Dios nos dice que los muertos están muertos, que no tienen ningún conocimiento. Por lo tanto, bíblicamente podríamos decir que, primero, aquí, leyendo solamente estos textos, que los muertos no tienen ningún conocimiento, están en la inconsciencia y por lo tanto no pueden comunicarse con los vivos. ¿Y qué podríamos explicar a aquellas personas que dicen que cuando Caín mató a Abel, dicen que la sangre de Abel clamaba ante Dios? O sea, ¿quién clamaba? ¿La sangre? ¿El espíritu de Abel? La Biblia tiene figuras literarias, ¿no? Nosotros encontramos muchas lindas figuras literarias en la Biblia. No podemos tomar el significado literal de una palabra para poder producir una doctrina, más aún cuando el resto de la Biblia da un testimonio diferente. El resto de la Biblia nos dice que los muertos nada saben, y por qué ese texto en particular tendría que contradecir el testimonio del resto de la Biblia. Eso es una metáfora para decirnos que era necesario que pueda haber una reparación de ese crimen que hubo, en este caso el crimen de Caín sobre su hermano Abel. Muchas veces hemos leído la Biblia y hemos encontrado ejemplos, por ejemplo, el caso de Saúl, que fue a consultar a una divina. Encontramos también en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, este tipo de problemas, ¿no? Pablo enfrenta bastantes problemas de hechicería y espiritismo en las iglesias alrededor de Europa, que llega el Evangelio. Sin embargo, también dentro de los libros deuterocanónicos, los libros extrabíblicos que no están considerados en el canon que manejamos, también se toca el tema, pero desde una perspectiva diferente. No se los trata como algo ajeno, sino de algo que nosotros podemos dominar, podemos manejar. ¿Por qué habría esas contradicciones? En la palabra de Dios encontramos una serie de aspectos que es necesario poder estudiarlos, ¿no? Este caso, por ejemplo, de la adivina de Endor. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esta supuesta comunicación entre Saúl y el espíritu de Samuel? Primero encontramos que Saúl, él estaba buscando comunicarse con Dios y no tuvo manera de comunicarse con Dios por ninguno de los canales, ni por Urín, ni por Tumín, ni por profeta. Y entonces en su desesperación, Saúl va a buscar una comunicación con Samuel. Y él busca algo que Dios había negado terminantemente, pero desobedeciendo la orden de Dios va donde la divina. Y esta divina de Endor, es interesante la historia bíblica, en ningún momento se muestra que Saúl tenga una visión o escuche directamente lo que Samuel tiene para él.
Porque primero le dice, ¿qué es lo que ves? Y la divina le dice, bueno, veo a un Dios que está subiendo. ¿Y cuál es la apariencia que tiene? Y la otra le va respondiendo. Es decir, la comunicación toda se hacía a través de la medium, cosa que Dios había negado y que Dios había prohibido para su pueblo. Y que Dios también manifiesta que no existe esa comunicación entre los muertos y los vivos. Pero ¿cuál es el origen de toda esa historia? Tendremos que remitirnos al libro de Génesis. ¿Quién fue el primero que habló sobre la doctrina de la inmortalidad del alma? Fue el propio Satanás. Dios había dicho, el día que coman del fruto, ese día van a morir. Dios, Él defiende que habrá muerte. Y Satanás, Él dijo, no moriréis. Y Él añadió, sabe Dios que al contrario, ustedes serán como dioses y van a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Es decir, van a pasar a una existencia superior. Lo que les espera después de la muerte es mucho mejor de lo que tienen ahora. ¿Quién es el primero que inventó esa teoría, esa doctrina de la inmortalidad del alma? Es Satanás. Y con seguridad, el inventor de esa doctrina va a ser el primer defensor y el primer interesado en buscar ciertas manifestaciones para que las personas crean que hay vida después de la muerte. ¿Qué hay de esos grupos religiosos o de personas que creen en Dios y que de alguna manera enseñan de que sí, de alguna forma existe inmortalidad del alma? Porque digamos que enseñan sobre el purgatorio, enseñan que si tú das determinada ofrenda, tú puedes ayudar a la persona que murió, a tu familiar, a que pueda llegar al cielo. O sea, ¿hay base bíblica para eso? Sí, y justo acotando también, podemos ver en la Biblia que Jesús cuenta la parábola de rico y Lázaro. Entonces, ¿se estaría confirmando esta creencia de que hay cielo, infierno y purgatorio? Yo creo que el primer principio que debemos aceptar es que la Biblia no puede entrar en contradicción porque son los principios bíblicos todos del mismo autor. De manera que Dios no va a decir en prácticamente toda su palabra que los muertos no saben nada, que los muertos van a resucitar recién en el día postrero. Una serie de versículos que hablan sobre el estado de los muertos en inconsciencia y otros versículos que hablan que hay una conciencia después de la muerte. Entonces, primero, no hay contradicción. Entonces lo que tenemos que ver es particularmente esos pocos versículos que podrían dar a entender que existe vida después de la muerte, qué tipo de explicación tienen. En Lucas capítulo 16 se habla acerca de esa parábola, la parábola del rico y Lázaro. Y nosotros podemos al leer darnos cuenta que esa parábola no puede ser literal, que apenas es una alegoría que era conocida en la época de los judíos, que Jesús la usa para dar una enseñanza. ¿Y por qué no puede ser literal? Porque hay varias cosas ahí que son contradictorias. Por ejemplo, ahí en la parábola se menciona que había una comunicación directa entre aquellos que estaban en el seno de Abraham y aquellos que estaban en el infierno, ¿no? El mendigo en el seno de Abraham se comunica con el que está en el infierno. Prácticamente se pueden saludar. El rico, que había estado en el infierno, mira al mendigo, lo puede ver y le dice, Señor, que me mande un poco de agua para calmar la sed que él tenía. Se habla acerca del dedo, que pueda tocar con su dedo. Un espíritu tiene dedo. Se habla acerca de la lengua. Un espíritu tiene lengua. Un espíritu sin cuerpo, un espíritu desencarnado, ¿tiene sed? Porque la sed es una necesidad del cuerpo, ¿no? Pero si un espíritu desencarnado tendría sed. Es decir, o si se toma de modo literal, el seno de Abraham. Allí en el seno de Abraham estaba el mendigo. Estaba en el seno de Abraham. Y dice que allí en el seno de Abraham están todos los redimidos. Yo me pregunto, ¿cuán grande será el seno de Abraham que puedan estar todos los redimidos allí? En otras palabras, hay varios elementos dentro de esa parábola que nos indican que no es una parábola que deba tomarse de un modo literal, sino que Jesús, él estaba tratando de usar una idea corriente en su tiempo, una historia, un cuento, una leyenda que circulaba ya entre los judíos con el propósito de dar una lección espiritual. ¿Y cuál es la lección espiritual? Allí se nos muestra que el rico simboliza al judío. Él llama padre Abraham, le llama, ¿no? El rico simboliza al judío y el mendigo representa al gentil. Y Jesús les está advirtiendo a los judíos que si persisten en su negación de aceptarlo como Mesías, entonces eran los gentiles los que iban a ser aceptados por Dios antes que los propios judíos. Cuando vemos dentro de la Biblia hay diversos ejemplos
que se habla tratando de enseñar al pueblo a no recurrir a adivinas, a mediums, a falsos profetas. Sin embargo, hoy en día no es necesario ir a un centro espiritista que hoy en día pues están muy diseminados, ¿no? Comenzábamos en el break, hay lugares aquí en Sudamérica que tienen su centro de adoración, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día no necesitas buscar un medium, puedes hacerlo desde la tranquilidad de tu casa. Entras al internet, buscas los elementos, te dicen qué decir, cómo decirlo, y puedes entrar a este mundo de los espíritus. Ahora, ¿cuáles son los peligros que podríamos encontrarnos si es que iniciamos las prácticas del espiritismo? Una persona puede intentar conversar con los muertos. Lo que no puede hacer es comunicarse con los muertos, porque la Biblia dice que no, los muertos nada saben. Pero alguno puede decir, pero entonces yo sí sentí un tipo de comunicación. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Satanás hasta se disfraza de ángel de luz. Si el propio enemigo, él se disfraza de ángel de luz, para él no va a ser difícil. Si ya disfrazarse de ángel es más difícil, no será difícil para él disfrazarse de algún conocido nuestro, ¿no? De nuestra hermana que falleció o de nuestra madre que falleció, y él usurpar esa identidad para dar un mensaje a la persona que está con expectativa. El enemigo es osado, ¿no? Y entonces trata de engañar a alguien que está en una situación emocional tan quebrantada, presentándole la idea de que sí puede comunicarse con su padre, con su madre, con aquel ser querido que vivió. El gran problema es lo que dice aquí la palabra de Dios, para aquel que trata de comunicarse. Vean, es claro lo que dice la Biblia. No sea hallado en ti ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunta pitón, en este caso el medio, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová que hace aquel que hace cualquiera de esas cosas. O sea, consultar a los muertos es abominación a Jehová. ¿Y por qué? Porque esa consulta no se hace con los muertos nada saben, sino con los propios espíritus engañadores. Que la Estamos hablando de del diablo de frente, ¿sí? Estrictamente del Sí, diablo. sí. Entonces, aquellas personas que nos venden ideas de que son espíritus buenos, que son gente que son gente que nos viene a ayudar, porque se ha cambiado, ¿no? El matiz, ya no son los perseguidores, asesinos, sedientos de sangre, sino son espíritus que buscan tu bienestar, ayudarte con su experiencia, con lo que han visto. Claro, siempre Satanás ha tratado de presentarse como benefactor. Cuando en el libro de Génesis encontramos la caída, Satanás se presenta donde Eva como alguien que quiere explicarle, que quiere darle algo que Dios le está negando. Dios te niega que seas igual a Él, yo te lo voy a dar, come de este fruto. Cuando Satanás tienta a Jesús, le dice, mira, convierte estas piedras en pan. Se presenta como benefactor, yo voy a ayudarte. Es decir, un gran truco de Satanás es presentarse siempre como benefactor, como amigo, como alguien que te va a ayudar, que te va a traer consuelo, y entonces usa ese anzuelo para poder atraer a las personas. Y aquellos que conocemos la palabra de Dios, debemos estar atentos a este tipo de engaños. Qué hermoso que nosotros como cristianos, confiando en la palabra de Dios, encontremos en la misma Biblia respuesta para los que queremos encontrarnos con nuestros seres queridos que han fallecido, ¿verdad? La resurrección. Claro, porque esta idea de la muerte como una inconsciencia no termina allí. Es decir, la persona no permanecerá inconsciente indefinidamente. La palabra de Dios dice que cuando Jesús se manifieste, los muertos en Cristo resucitarán primero, aquellos que están durmiendo. Es como si Jesús va a venir y les va a mandar para que ellos resuciten, para que despierten del largo sueño de la muerte. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Tenemos las cosas bastante claras respecto a este tema, ¿no? Comunicación paranormal. ¿Pueden los vivos comunicarse con los muertos? No, con cualquier cosa, pero no son los muertos, porque los muertos nada saben. Fue el licenciado Rubén Montero, docente de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Peruana Unión. Antes de cerrar el programa, queremos compartir primeramente con ustedes un texto bíblico. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor,
no padeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses, del 13 al 18. El texto que Yurema acaba de leer es el resumen de una promesa completa. La promesa más grande y la esperanza más hermosa que hay para la muerte, la resurrección. ¿Por qué conformarse con hablar con seres muertos cuando Dios nos promete volver a hablar con los seres queridos en vida? La Biblia nos dice que los muertos nada saben, así que si has estado hablando con un ser querido que ya no está, no es tu ser querido. El Señor te ofrece a través de la resurrección la oportunidad de volver a encontrarlos en algún momento. Toma esta promesa, abrázate a ella y el Señor va a bendecirte grandemente. Bueno, hemos llegado al final del programa, chicos. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. Queremos recordarte a ti en casa que si quieres descubrir más verdades bíblicas, pues todo lo que tienes que hacer es escribirnos un correo electrónico y nosotros te haremos llegar el curso bíblico La Biblia Habla. Y en este curso podrás descubrir más promesas, no solamente para la vida, sino para la eternidad. Recuerda que todos tus comentarios y aportes sobre este programa puedes hacerlos llegar a través de las redes sociales, el Facebook, el blog, el Twitter y también nuestro canal en YouTube. No hay tiempo para más, aquí termina Controversia. Al medio en el cual nosotros como jóvenes nos movemos, que es el Internet. En el Internet hay algunas páginas dedicadas a dar información y muchas veces a ser de mediums en este tema. ¿Qué hay del espiritismo, del ocultismo? ¿Será que para verlo, para tener acceso a él, solamente hay que ir y preguntar dónde lo venden, dónde lo encuentran? ¿O estamos rodeados de este tipo de mensajes continuamente? Mira, hay algo interesante en lo que tú mencionas y es el hecho de estar rodeados. Últimamente, cuando tú ves la publicidad, por ejemplo, mientras estás navegando en el Hotmail quizás o en alguna otra página, siempre te aparece, no sé, una imagen del tarot o algo parecido. Y entonces yo creo que se ha vuelto un tema mucho más común ahora porque simplemente lo ven como una forma de quizás comenzar tu día, saber cómo empezar, cómo tienes que hacer tu día. Sabes, justo lo que mencionas, vemos de qué manera está influyendo los medios de comunicación, ¿no? En el Internet, la televisión, que muestran tantas formas de poderse comunicar con los muertos y que se ve tan fácil que las mismas personas, nosotros que vemos, lo queremos practicar. Había una línea de pensamiento. Antes hablamos de los 60, 70 y 80, más de los 80, las películas que trataban de fantasmas siempre eran de terror. Era un fantasma que venía y te asustaba, ¿no? Y venía en busca de venganza. Pero los años 90 en adelante, el inicio del nuevo siglo, a partir del año 2000, ya no se nos presentan mucho los temas de fantasmas malvados que vienen a matar a la gente, que tienen un deseo de venganza, sed de sangre, sino se nos presentan fantasmas y muertos, ¿verdad? Que no han muerto, sino que siguen por ahí, amigables, que están para ayudar a los vivos, que vienen a socorrer a su ser querido. ¿Será que hoy día la gente ya está entendiendo o está viendo de una manera diferente el tema del espíritu? ¿No? Son gente que ha visto espíritus o a través de cámaras han podido grabar algún tipo de sombra o algo raro donde no había presencia de personas vivas. Y también son personas que a veces se publicitan en los medios o simplemente ponen sus afiches por ahí y dicen que han estudiado eso, ¿no? Porque como lo mencionaron al principio, ellos se llaman científicos en parapsicología. Cuando hablamos de comunicación con los muertos, ¿no? ¿Por qué esa expectativa o por qué ese deseo de hablar con personas que ya no están? ¿A qué se deberá? Es que todos, bueno, yo creo que todos están intrigados por saber qué hay después de la muerte. Entonces uno muere y ahí queda.
Ahí quedamos, morimos y para eso vivimos en este mundo, para crecer, trabajar y morir y ahí quedó todo. Tal vez otros se en quieran ese- comunicar con alguien que ya murió porque no solucionaron algún problema o simplemente para que supuestamente ellos piensan que para protección o para que por ahí les sople algún beneficio o algún detalle, algún dato que les pueda ayudar ya no en la vida que ellos están, ¿no? Sino en la vida de acá, en la vida de los vivos, digamos así. O puede ser también, ¿no? Quizás ese apego, esa resistencia a dejar a alguien que has tenido cerca y cuando ya muere, ¿no? O sea, querer otra vez tenerlo Claro, a pesar de que no no aceptan esté. la muerte de su Claro, ser no querido. aceptarlo. No, porque hay personas que no solo se comunican con la gente de sus seres queridos, ¿no? Con gente que murió cerca a ellos, sino yo he escuchado de personas que se comunican, por ejemplo, con faraones, con presidentes, con gente que alguna vez que son de renombre, ¿no? Que son famosos en la historia, simplemente por preguntarles algunas cosas que la historia no lo ha resuelto, ¿no? Básicamente encontramos diversos métodos, ¿verdad? En medio que nos movimos existen, por ejemplo, la tabla Ouija, existe la bola de cristal, existe la cartomancia, la invocación a través de ciertos libros de matemática. Hay un montón y siguen apareciendo nuevas formas. Pero eso también se ha trasladado a los que muchas veces hemos visto de niños o que los mismos niños están viendo ahora, ¿no? Sí. Se murió, pero no te preocupes, siempre te está cuidando, te va a venir a hablar, va a hablar contigo. Y hablamos películas, pues, bastante famosas, renombradas, ¿no? No vamos a nombrar, no vamos a decir nombres, pero básicamente siempre aparece una persona que ya murió, se aparece para mostrarte el camino, para mostrarte la solución, para darte esa felicidad que no puedes encontrar. Y justo también es muy curioso, me viene a la mente cuando usualmente yo era pequeño, muchos de los niños tienen una edad aproximadamente entre 6, 7 años, y también lo usan los padres a veces como un método de castigo, de decir ya para que hagas algo, para que obedezca, porque yo me acuerdo que cuando no quería obedecer a veces, o bien mi hermano o mi mamá o alguna otra persona me decía, cuidado, le voy a llamar al cucu para que te lleve o para que te jale. Y no es cuestión solamente de películas o de historias, ¿no? Hay personas, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que dicen que ellos se comunican, no necesitan ni siquiera de un medio, ellos dicen que se comunican con su mamá muerta, su papá muerto y que ellos les aconsejan, se van al cementerio y ahí ellos conversan, o sea, no es necesariamente algo que la televisión nos vendió, de repente siempre podemos decir que estas cosas que suceden, la televisión lo ha hecho los medios lo toman. Mira, hay algo interesante más con lo que menciona Manuel, y es el hecho que si vemos en las culturas tales como la egipcia, la mesopotámica, la babilónica, inclusive en la nuestra, siempre hay ritos, siempre hay cultos hacia la gente muerta, siempre hay un cierto homenaje, cierta conexión, cierto respeto a los muertos que están no muertos, sino están vivos en otra manera afuera. Y hay filosofías de vida en las cuales dicen, por ejemplo, ¿no? La muerte no es el fin de todo, es solamente una transformación más. O sea que en realidad la muerte es un paradigma, no existe, solamente es una nueva forma de etismo y el ocultismo. Bueno, como mencionabas, quizás los medios de comunicación ayudan a esto bastante, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria había el famoso Pregúntale a Pedro, ¿no? Que tú no necesitabas quizás tener miedo, ya no había ese miedo de que no, me voy a comunicar con un muerto o algo me puede hacer, no, sino como que esa curiosidad de que te encuentras y puedes comunicarte con personas amigables como te lo pueden presentar, ¿no? Sí, muchas personas también han hecho eso. Yo conozco casos cercanos a mí, no solo acá en estos países, en diferentes países, que lo han practicado y han tenido las consecuencias que ven en las películas, ¿no? En películas, en la televisión, que sí pasa lo que ahí dicen, se pueden comunicar. No, y ¿sabes qué? Cuando vemos algún tipo de información así, estamos solos en casa, nos quedamos así. Uy, ¿escuchas eso? Ahí en la casa. O sea, como que nos predispone muchas veces a empezar a ver o a creer o a escuchar cosas que realmente no están ahí. Claro, ahora, muchas veces si nosotros nos damos cuenta, ya eso es ya tocando más un tema ya de cultura o de sociedad, ¿en qué lugares o en qué parte del planeta usualmente se da más este tipo de cosas? Porque si nosotros vemos, no creo que en países muy, muy, pero súper avanzados se dé tanto, ¿o sí? Bueno, y también la pregunta sería, ¿qué tipo de personas y en qué edad estamos más expuestos a creer
en ese tipo de fantasmas, de cosas Muchas paranormales? veces los padres tienen mucho que ver con eso, porque se murió el hermano, se murió el abuelo, se murió un ser querido, ¿no? Y para no explicarle al niño o al adolescente que no puede superar la pérdida, se le acercan y le dicen, no te preocupes, él no se ha ido, ella no se ha ido, te van a estar cuidando desde allá arriba y cuando tú los llames van a estar allí. Y muchas veces este tipo de mensajes también se enseña, se muestra a través de los dibujos animados. Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy hablaremos sobre comunicación paranormal. ¿Pueden los vivos hablar con los muertos? Si quieres encontrar la respuesta, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Empezamos el programa recordándote que si quieres compartir información, hacer algún aporte o alguna pregunta sobre el tema que trataremos hoy, puedes hacerlo a través del Facebook, del blog, del Twitter o del canal YouTube del programa. Así que ya lo saben. Chicos, bienvenidos al programa de hoy. Hoy vamos a hablar sobre comunicación paranormal. ¿Qué es comunicación paranormal? Empecemos por ahí. ¿De qué tema o qué entendemos cuando hablamos de esa parte paranormal? Bueno, la comunicación paranormal, te voy a poner un ejemplo. Es por decir, yo soy el ser humano que estoy vivo y tú por decir eres mi tío que se ha muerto. Y estoy ahorita comunicándome contigo. Entonces lo toma más como una comunicación con personas que ya han pasado a la historia o que ya dejaron de existir. También paranormal, bueno, como su mismo nombre lo dice, es fuera de lo normal. O sea, no es una comunicación entre dos personas así como ahora. Tiene que ser algo anormal de otro mundo. ¿Cuáles son algunos intentos conocidos que por ahí hayamos escuchado de comunicación paranormal o de intentos de comunicación paranormal? ¿Qué podríamos mencionar? Podríamos mencionar, por ejemplo, los casos que vemos en televisión de esa comunicación, de los videntes que tienen la comunicación con muchas veces los ovnis o con fantasmas o espíritus que moran en casas. Y mencionando lo que acaba de comentar James, no solo vemos que son convidentes, ¿no?